Amigos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo el sitio y el lugar donde me sintonicen. Mi nombre es Alejandro Torres y bueno, esto es Reloxaurio. Primero es el primer video, digamos, diferente a revisado de relojes que vamos a hacer y tal vez uno de los primeros videos donde vamos a ver relojes de cuarzo. Y bueno, todo esto para indicar, como lo vieron ya en el título, es la diferencia entre cronómetro y cronógrafo. Pero primero que todo voy a presentarles a quien me acompaña el día de hoy. Hoy tenemos este Seiko 5 con correa de Nato que me acompaña el día de hoy. Bueno, ya lo veremos, ya tendrá su momento en el canal este Seiko 5. Bueno, entonces lo primero es hablar de cronómetro y cronógrafo. Como tal, las palabras, al descomponerlas, crono, en las dos palabras, cronómetro, cronógrafo, el crono proviene de la palabra tiempo, cronos, dios del tiempo, es el tiempo como tal. Y metrón o metro es medida, cronómetro, medidor de tiempo. Y el cronógrafo o grafos o cronógrafo es el escritor de tiempos. Grafos es escritor. Y metrón es medida o medición de. Entonces ahí ya empezamos nosotros a entender un poco la diferencia. Tal vez al hacer este video no es tanto la diferencia entre cronómetro y cronógrafo, tal vez nos vamos a sentar un poquito más a hablar de lo que es el cronómetro como tal. Y ahí vamos a entender cuál es la diferencia con un cronógrafo. Bueno, entonces lo primero que debemos entender, lo que ya entendimos la diferencia, uno es el escritor de tiempo y el otro es el medidor de tiempo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, como tal, el cronómetro fue el cronómetro simplemente es un reloj de gran precisión. Vamos a explicarlo más, pero la conclusión de esto es que el cronómetro es un reloj de gran precisión. Era muy necesario en los barcos para la navegación y se hizo necesario para poder viajar y el inventor, digamos, o quien realmente creó el reloj súper preciso que necesitaban los barcos para poder desarrollar sus viajes fue John Harrison, que hizo su H1, que era un reloj gigante y tal vez el primer reloj como tal de bolsillo pequeño, llevable, que se pudo llamar cronómetro, fue el H4 de John Harrison también. Él dedicó su vida a crear el del H1 al H4. H1, H2, H3, H4 fueron las cuatro creaciones de John Harrison más que fueron, digamos, un hombre decisivo en la historia de la relojería. Entonces, primero fueron relojes marinos, después pasaron a bolsillo con el H4 y después pasaron a ser relojes de muñeca. Simplemente, como digo, relojes muy precisos. Pero entonces entraban las diferencias entre, bueno, pero ¿qué es un reloj muy preciso? ¿Cómo sé que es un reloj muy preciso? ¿Cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tiene que no tener? Y entonces había una cantidad de situaciones que no nos permitían saber qué era exactamente un reloj preciso o no. Estoy hablando de un reloj como tal, sentado, o sea, sus manecillas, o sea, solamente hora, minuto y segundo, no más. Sus manecillas en ese tipo de precisión es lo que estamos hablando. Por eso estamos hablando de cronómetro. A dejar claridad, el cronómetro es un reloj, como dije, un reloj de gran precisión, un reloj común y corriente. O sea, como vemos en esta imitación, aclaro que es una imitación, es simplemente las manecillas que conocemos: horario, minutero y segundero. Como vemos, esto es una imitación, obviamente, y aquí dice cronómetro oficialmente certificado.
A ver si podemos enfocar un poquito mejor. Eso. Cuando encontramos eso en un reloj original también, cuando encontramos esto en un reloj original, pues es lo que nos va a indicar. Nos va a indicar, perdón un segundito, voy a enfocar un poco mejor. Eso. Eso, por fin, ahí casi que no. Entonces ahí tenemos la cronómetro oficial certificado. Eso es un cronómetro, un reloj común y corriente que es muy preciso. Hay relojes con cronógrafo. Ya un cronógrafo es la ubicación de manecillas y es lo que conocemos con medición de centésimas, segundos y demás, ¿cierto? Aquí tenemos este ejemplar de cuarzo. Y bueno, pues aquí básicamente lo que es nos ayuda a medir tiempo. No vamos hoy a hablar de cómo funciona o cómo no funciona un cronógrafo porque no es el sentido de este video, sino el sentido de este video es entender que sencillamente un cronómetro es un reloj muy preciso y un cronógrafo es un reloj que tiene funciones para mediciones adicionales de tiempo. Entonces es importante eso. Entonces, ¿cómo se habló del... Cuando en 1973 se llega a la conclusión de que se necesita tener una medición, se necesita tener una medición de tiempo para saber de qué estamos hablando cuando se habla de un reloj cronómetro, entonces se funda el laboratorio COSC. Este laboratorio lo que hace es certificar los movimientos, marcas como Rolex, Omega, Vacheron, bueno, marcas de gamas muy altas, envían sus movimientos al laboratorio COSC, movimiento por movimiento, y los certifican en varias posiciones. Para ser certificado cronómetro, tiene que tener una variación de menos 4 segundos mínimo a más 6 segundos máximo. Y entonces, uy, pero eso es mucho tiempo. Pero si lo dividimos por la cantidad de segundos que tiene un día, nos vamos a dar cuenta de que esta es una máquina que falla el 0,007% en un día. O sea, es una máquina precisa. Por eso a los relojes se les pone este certificado. Certificado. Claro, esto es una imitación, ya lo había dicho, pero quiero aclararlo de nuevo. Pero digamos, es así como lo vamos a encontrar. Igual iré poniendo instructivas, imágenes instructivas. Esos relojes, obviamente, pues en el caso de este es de cuarzo, pero en el caso de relojes que sean cronógrafos y que también pueden ser también cronómetros si la empresa o la manufactura decide enviarlos al laboratorio COSC, pero no tiene una cosa que ver con la otra, y el laboratorio solo certifica la medición de horas, minutos y segundos, no la medición de tiempos alternos. O sea, ya no te va a certificar el cronógrafo, te certifica la función de cronómetro de ese cronógrafo. O sea, la medición de hora, de hora, minuto y segundo. Ahora hablando un poquitico del cronógrafo. El cronógrafo nace para las carreras de caballos, fue inventado para las carreras de caballos y es muy diferente a un reloj, es muy diferente a un cronómetro, es una medición que es una medición sobre un papel para las carreras de caballos. ¿Sí? Es importante tener eso en cuenta. Y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy día, que es lo que vemos en relojes como este, y obviamente mucho más costosos, y obviamente, pues bueno, digamos, lo que hace es medir esas unidades de tiempo. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, ya vamos entendiendo la diferencia entre un cronómetro y un cronógrafo, y ya nos vamos a dar cuenta que la mayoría de relojes digitales podrían ser llamados cronómetros.
porque sencillamente lo que hace es que da una medición de tiempo de una gran precisión. Una medición de tiempo de una gran precisión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un reloj digital que nos ofrece una excelente precisión. También podría ser llamado cronómetro, pero como lo digo, pues en alta relojería, cronómetro se le está llamando solo a aquel reloj que está certificado por un laboratorio, bien sea el COS, que es el más conocido, o otros laboratorios que hacen ese certificado. Ya en relojería más aterrizada, más humana, digamos, más cercana a nosotros y nuestros presupuestos, pues básicamente los cuarzos son cronómetros y la mayoría de relojes, si usted se pone a mirar relojes con movimiento Z o movimiento Celita, definitivamente pues dan unos rangos de tiempo muy cercanos a eso. También movimientos japoneses, seikos y demás dan también movimientos muy importantes y dan unos movimientos muy cercanos y a veces hasta más cerrados de eso. Entonces, también hay que tener en cuenta que la medición se hace en posiciones. La medición no se hace en una sola posición, sino que se hace en varias posiciones. Entonces, digamos, te cogen primero así, pero es el solo movimiento, no el reloj. Después así, o sea, después así. ¿Por qué? Porque la maquinaria puede funcionar diferente dependiendo la maquinaria puede funcionar diferente dependiendo de la posición. Entonces se calibra en 5 posiciones. Hay que entender que el certificado no es eterno. Si usted compra hoy un reloj con certificado de cronómetro, no quiere decir que toda la vida va a ser cronómetro, porque pueden haber situaciones que de una u otra manera lo lleven a dejar de ser cronómetro. Lo más normal del mundo, un desgaste, un daño, la necesidad de un ajuste, una cantidad de cosas pueden hacer que necesite un ajuste y ya pues obviamente perdería esa vigencia y ese certificado de cronómetro. Entonces, bueno, pues espero que haya quedado plenamente claro. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, en la caja de comentarios será muy bien recibida. Una conclusión muy rápida para de pronto si nos hemos perdido. Cronómetro es aquel reloj que es de configuración tradicional, que es muy preciso. Eso básicamente es un cronómetro, un reloj de configuración tradicional que sencillamente es muy preciso. Y cronógrafo es un reloj que no necesariamente siendo cronómetro tiene una medición de tiempo especial. Creo que esa sería la gran conclusión para la diferencia entre cronómetro y cronógrafo. Los espero en la caja de comentarios, los espero en la caja de likes, espero sus suscripciones y bueno, esto fue Reloxaurio. Hoy con este video informativo, espero que haya sido de su total agrado y los espero en una próxima edición de Reloxaurio. Chao, chao.